Mateo capítulo 6 en el verso 12. Ya que lo tengamos, si alguien no trae Biblia, levante su mano, le podemos prestar una Biblia para que pueda usted estudiar. Al proyectar vamos a ver los versos, pero los versos que leamos, que estudiemos en la Escritura, los vamos a leer cada uno en nuestra propia Biblia, ya sea en sus aparatos, celulares, tabletas, lo que puedan traer, o en su Biblia. Vamos a orar. Gracias te damos en esta mañana, Padre, por la oportunidad de alabarte y de glorificarte en un lugar cómodo, en un lugar que tú nos provees. Mucha gente no la tiene, Señor, y nosotros nos has concedido este privilegio. Te pedimos, Dios bendito, que valoremos lo que nos das. Muchas veces vemos lo que no tenemos y nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y generalmente son cosas que tienen que ver con nuestra comodidad, con nuestro egoísmo, en lugar de ver las cosas tan grandes que nos has dado. En esta mañana, Padre, te pedimos que prosperes tu palabra en nuestro corazón, que tú, Dios, el Todopoderoso, y tu palabra que es poderosa, cambie nuestro corazón. Trae paz, restauración y vida a cada familia, a cada matrimonio, a cada persona. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a titular el estudio de esta mañana, la necesidad de ser perdonados. La necesidad de ser perdonados, Mateo capítulo 6, verso 12. Y vamos a leerlo juntos todos. Mateo 6, 12, ¿ya lo tenemos? Leamos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón y ser perdonado. Habla de una cosa que recibimos y habla de una cosa que nosotros otorgamos. ¿Cuál es el punto importante del perdón y de ser perdonados? Es lo que hoy vamos a entender. Algunas personas dicen, mira, como tú ya eres cristiano y eres salvo, tú ya no necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, porque ya te fueron perdonados en la cruz. La Biblia y el Señor Jesús nos está hablando en este sentido y en este contexto a discípulos, a personas que le amaban, que le aman, y nos enseña a orar. Y nos habla de esta porción de la Escritura del perdón. ¿Necesitas ser perdonado tú? Seguramente a la luz de la palabra de Dios, no mediante el convencimiento humano. Seguramente te darás cuenta que tú y yo necesitamos ese perdón diario, continuo. Gracias a la misericordia del Señor Jesús, a la misericordia de nuestro Padre, que tenemos este perdón, pero también nos va a hablar la Biblia, nos van a enseñar hoy que necesitamos perdonar a las personas. ¿Pero cómo? Lo vamos a ver. Pero es que no quiero, es que no me pidió perdón. Mira, lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Y vamos a ver, el propósito lo dividimos en 3 puntos. Primer punto, comprender por qué yo necesito el perdón de Dios. ¿Por qué necesito yo el perdón de Dios? Lo vamos a ver. Segundo punto, comprender por qué necesito perdonar yo. ¿Por qué necesito, vean esto, por qué necesito perdonar yo? No a mí, yo perdonar a las personas. Y el último punto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Comprender el resultado del perdón. Vamos a dividir el estudio sencillamente en 3 puntos. El primero, ¿cuál es? Yo necesito perdón de Dios. Segundo punto, yo necesito perdonar a todos. Y el tercer punto, el resultado del perdón. Ok, leímos el verso 12, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la quinta petición. La quinta petición que el Señor Jesús nos enseña dentro de esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Señor Jesús habla del perdón recibido y del perdón que debemos de otorgar. Y la Biblia nos enseña acerca de este aspecto del perdón en el libro de Levítico. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levítico
está después de Éxodo, en el verso 25. Perdón, capítulo 25, verso 10. Capítulo 25, verso 10. Dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año, y os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Verso 11: el año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni segaréis. Está hablando esta ley de Levítico, está hablando unos aspectos de la ley. Este año del jubileo, cada 50 años se celebraba, y lo que se trataba, el propósito era de perdonar deudas, dejar descansar la tierra ese año sin que uno sembrara, y es lo que va a explicar, sin que el pueblo sembrara. Dios daba del fruto de la tierra. Era un año de reposo, era un año de alegría y de regocijo entre el pueblo y Dios. Y por eso una forma de entender el perdón es este año. Porque las personas que tenían una deuda, lo que pasaba es que se le perdonaban las deudas. Y no es que dijera en el año 49, oye, préstame, y el año 50 me tienes que dejar libre. No, era un asunto de entender cómo funcionaba la gracia de Dios y que las personas debían de tener temor de Dios. Entonces, vamos a comenzar. Regresemos a Mateo capítulo 6, en el verso 3. Perdón, verso 12. La primera palabra, vamos a entender los significados. La primera palabra dice: y perdónanos. ¿Sí? Esta palabra perdónanos, aquí viene la definición, significa la palabra griega aphiemi, que significa en varios sentidos el perdón, dejar a un lado, abandonar, consentir, despedir o remitir. Remitir es hacer lejos. Entonces, el perdón tiene que ver con ¿qué? Con hacer a un lado ¿qué? Ofensas. Hacer a un lado resentimientos. Abandonar. ¿Abandonar qué? Pues tal vez el deseo de la venganza. Tal vez el dolor que te ha causado a alguien y que te tiene mal. Esa palabra de despedir o remitir, alejar, ¿a qué se referirá? A alejar de nosotros cualquier tipo de deseo pecaminoso o malo contra el prójimo. Y esta palabra, como ven ahí, proviene de este término apo, la 575. Lo pongo toda la información para que si ustedes quieren comenzar a aprender un poquito de griego, es muy importante esto. Esta palabra es un prefijo que significa desprenderse uno mismo de algo. Cuando tú perdonas, ¿de qué te tendrás que desprender? Orgullo, egoísmo, soberbia. Y ahorita van a decir a lo mejor, ¿cómo si me ofendieron y ahora me hablas de orgullo? Vamos a ver a qué nos lleva la escritura. Dice, dejar ir. ¿Qué es eso? Soltar. Estos principios los enseñan en la psicología y en muchas partes. Y la gente los usa. Pero el único problema, no es malo que el mundo quiera aprender de Dios. El problema es que usan principios bíblicos, usan la Biblia, pero sacan a Cristo, sacan a Dios. Y ahí es donde comienza el problema, porque en lugar de poner a Dios, al quitarlo, ponen al hombre como lo más importante de la creación. Y eso es el humanismo. Entonces es librar de una obligación que alguien tiene con otro o contigo. Alguien te debe respeto, según tú o según yo, pero no lo dan. ¿Qué más es? Dice ahí, dejar una deuda u ofensa. Y dice al final, es remitir el castigo, alejar el castigo. Alejar el castigo. Vamos a ver
qué es perdón y qué es muchas veces dejarse abrumar de una forma indebida por los abusos. La Biblia no nos habla precisamente de que tenemos que ser víctimas. Si Dios quisiera que fuéramos mártires, sería por predicar el Evangelio. Si padecemos por Cristo, lo tenemos que perdonar. Pero en otro sentido, abusos que puedan sufrir las personas, los cristianos, la Biblia no nos dice, pues mira, déjate. Y vamos a ver un poquito de esto más adelante, terminamos las definiciones para que podamos, bueno, de una vez. Llegan personas y nos preguntan, oye, tuve este problema, pero la Biblia dice que yo perdone, que perdone deudas, que perdone al ofensor, que perdone esto. Y bueno, cada caso es individual y es muy importante, ¿sí? Viene alguien y me pregunta, pasó esto y estoy sufriendo un abuso. Alguien quiere despojarme, alguien que está haciendo esto, mira, me está pasando esto. Bueno, tenemos que ver el contexto, no es en general esto. ¿Dónde perdonamos? El primer punto es cuando padecemos por Jesús. Si estás padeciendo por Jesús, sí, sufre el agravio, eso lo dice la Biblia. Pero dice la Biblia en Romanos, abre tu Biblia en Romanos, por favor, en el capítulo 13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando viene un problema que no sabemos y que no tiene que ver propiamente con el testimonio, bueno, o la predicación del Evangelio? Desde el 1 vamos a leer, Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? La autoridad. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Entonces, una cosa es el perdón y una cosa dejar que abusen las personas, y estamos viendo el parámetro. Cuando hay alguien que está queriendo despojar, que está queriendo hacer algo malo, para eso Dios puso autoridades. Tienes que ir con la policía. Estamos hablando del perdón y de esta liberación que tiene que haber en el corazón de nosotros. Una cosa es exponer legalmente la situación y otra cosa guardarla en tu corazón. La mayor parte de las veces no exponemos, nos aguantamos lo que nos hicieron y vivimos con ese enojo, ese rencor, ese miedo. Todo lo que pasó vivimos aquí adentro, y al final esa presión te va a dañar. Va a dañar tus relaciones personales y puede dañar tu misma salud física. Entonces, ¿quedó claro? Perdónanos significa ¿qué? Ahí dice, perdonar, remitir, abandonar, desprenderse uno mismo de algo, dejar ir, librar de una obligación a alguno, liberar de una deuda o de una ofensa. Y en el contexto del que está hablando el Señor Jesús, por eso lo puse hasta abajo, está hablando del pecado. ¿Qué es lo que necesitamos que Dios perdone? ¿A qué se refieren estas deudas? No está hablando a lo económico. A veces también usando versos fuera del contexto decimos, es que tú no le has, tú le prometiste algo a Dios y entonces estás en deuda y por eso te cayó la maldición. Mira, la Biblia dice que no prometas a Dios, porque si prometes mejor cúmplele. ¿Y quién le va a cumplir a Dios algo? Cuando la Biblia habla en Malaquías sobre el diezmo y dice, malditos sois con maldición, esto es una realidad. Dios es el proveedor de todo. Y Dios nos dice que de todo lo que Él nos da, y era una costumbre de la antigüedad,
el que se apartaba mínimo el diezmo. Y eso no aparece en la ley, aparece desde Abraham. Abraham lo practicaba porque toda la cultura, a sus deidades les ofrecían el diezmo. O sea, no es algo que se le ocurrió a un pastor, no es algo que se le ocurrió a la iglesia, no, hay que sacar dinero. No, es algo que la Biblia enseña que sucedía y que los impíos lo hacían. Pero este hombre llamado Abraham, que es el primero, el padre de la fe, comienza a hacer lo mismo. Y lo hace Jacob y lo hace después Moisés, ya lo instituye dentro de la ley. O sea, no se abroga, se deja establecido. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, eso de que no, que la ley, que mira, tú cumples con Dios. Y si haces un estudio de cómo se le honra a Dios con tus bienes, no era el 10%. Porque era el 10, era la ofrenda, eran las primicias, era de acuerdo, y dice la Biblia en el Nuevo Testamento, de a cómo Dios te prosperó. Entonces, no está hablando que le debamos dinero a Dios, sino está hablando esta deuda en un sentido moral. Está hablando de pecado. Jesús dice, perdona nuestras, ¿cómo? Deudas. La palabra siguiente, entonces, ¿cuál sería? La palabra deudas, ¿no? Que significa algo que se debe moralmente o físicamente, es igual. O sea, tiene los dos sentidos. Y esta palabra viene de la 3784, que significa, ahí dice, ¿qué significa? Ser alguien deudor, alguien que debe. Significa moralmente fallar en el deber. Fallar en el deber o ser un transgresor. ¿Sí o no? Fallar en el deber o ser un transgresor. Vayamos a Éxodo 20. Porque la Biblia nos dice que debemos de confesar nuestros pecados. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Veamos Éxodo 20. Vamos a leer algunos versos tan solo de Éxodo 20. Dice la Escritura, es el primer momento en el que son escritos y es revelada la ley moral de Dios. Verso 1, ¿ya lo tenemos? Y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La justicia de Dios se revela ¿a quién? ¿A quién? Fíjate lo que dice, yo soy Jehová tú, y dice que te. ¿A quién le habla Dios? A su pueblo, a aquellos que había redimido. Y por eso aplica a nosotros, aunque no vivimos en el mismo contexto, la ley moral de Dios no queda abrogada, es cumplida por Jesús, por eso podemos ser justificados. Pero nosotros, para santificación, ¿sí queda claro? Justificación es que Dios quita mi culpa, que Dios me perdona mis pecados, ¿sí? Santificación es que Dios comienza un proceso de purificación moral, espiritual en mí. Para santificación, para ese proceso, es que yo debo de alinear mi corazón, mi vida, mi conducta a los 10 mandamientos. Y comienza Dios hablando, los primeros 2 hablan de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ninguna semejanza. Después habla sobre el nombre de Dios, no tomarlo en vano. Después habla del día de reposo. Los primeros 4 son en cuanto a la relación entre el ser humano y Dios. Los otros 6 comienza a hablar de la relación entre nosotros, los seres humanos, relación hacia los padres, relación entre cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces dice, honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no dirás, o no mentirás, no dirás falso testimonio. En base a estos 10 mandamientos es que nosotros escudriñamos nuestra vida. Muy fácil y sencillo. Dios es el primer lugar, la prioridad de nuestra vida, porque Él mismo lo ha demandado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, si es la prioridad de nuestra vida, ¿cuánto tiempo de nuestra vida tendríamos que dedicarle?
Si me contestan que todo, entonces estamos reprobados todos. Porque tenemos actividades que Dios nos ha encomendado cumplir. ¿Cuánto tiempo tendríamos que dedicarle a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mejor no me digan porque me asusto. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Mira, así sencillamente, así sencillo. Sácale el 10% al tiempo de tu día. Ni siquiera cuentes las horas de dormir. Solamente 14 horas, ¿no? No, son 16 horas, ¿no? Tus 8 horas de sueño, esas no las cuentes. 16 horas despierto. ¿Cuánto tiempo tendría que uno dedicarle al Señor como mínimo? Hora y media, déjalo, ciérralo. Hora y media. Ahora dice la Biblia, cuando habla del diezmo, cuando habla de todas estas cosas, que a Dios, ¿qué se le da? Lo primero y lo mejor. Entonces, tendrías que dar una hora y media, ¿no? Eso no es ser religioso, eso es lo que necesita tu corazón. Pero ¿cuándo tendría que ser? ¿Antes de dormir? ¿Para que duermas rico? ¿A qué horas? Cuando vas en el metrobús o en el pecero, ¿no? Ahí vas con el camión y vas leyendo. ¿Será así? ¿Sería? Los hombres de Dios se paraban temprano, se paraban de madrugada y buscaban a Dios antes de comenzar cualquier cosa. Tú preguntas, y yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿por qué mi vida no funciona como debería? Si la Biblia es llena de promesas, es rica en bendición, sí es cierto, pero queremos lo mejor de Dios y hacemos a Dios a un lado. Como al principio comentaba, algunas personas usan principios bíblicos, pero quitan a Dios y ponen al hombre en primer lugar de su vida. Mientras tú y yo seamos el primer lugar de nuestra vida, no va a funcionar. No ha funcionado. Ni siquiera sigas haciendo el intento. No ha funcionado. Y ya sé que alguien me va a decir, pero es que yo empiezo mi día a las 5 de la mañana. No sé, tú tendrás que hablar con Dios. Es algo que la Biblia enseña. Es algo que tú tienes que entender, que necesitas de Dios. Dios no necesita de nosotros, nos ama. Pero si no le dedicamos tiempo a Dios, no va a resultar, no va a funcionar nada. Y entonces, si nosotros meditamos tan solo en ese primer mandamiento, ¿estás aprobado? ¿Has dedicado tan solo el 10% de tu día a Dios? Es triste que le dice uno a las personas, ¿cuánto tiempo oras? 5 minutos. Oye, mira, 5 minutos no se los dedicas ni al baño. Hay gente que se queda dormida en el baño, que no voltees al lado, no veas a nadie. Pero a Dios le puedes dedicar 5 o menos minutos. ¿Funciona así? ¿Te ha funcionado? No nos funciona. Así podrías tú evaluar cada mandamiento en tu vida y ¿sabes qué va a pasar? Que Dios te va a convencer de cómo está tu relación. Y Dios te va a hacer ver cuántas veces te equivocaste y cuántas bendiciones han pasado de largo en tu vida porque tú ignoraste los principios bíblicos. Querías una promesa, pero las promesas tienen siempre una responsabilidad. Y cuando veas que no fue Dios, que no fue el diablo, que no fue la gente, que fuiste tú el que ignoraste a Dios y que fuiste tú el responsable de que tu vida esté mal, que tu esposa, que tu familia esté mal, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a arrepentir, porque el Espíritu Santo te va a quebrantar. Así como hicimos este ejercicio, es como deberíamos de usar la ley de Dios. Dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, primer punto. Ya vimos las definiciones, ya entendimos por cómo llegar a entender nuestra necesidad del perdón. ¿Cuál es el primer punto que dice ahí? Yo necesito el perdón de Dios. 3 razones por las que tú necesitas el perdón de Dios. La primera ya quedó ilustrada más o menos con Éxodo 20. ¿Pero qué dice ahí? La primera razón. ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Porque yo peco.
Vayamos brevemente, solamente leamos Romanos capítulo 3, algunos versos. Cuando predicamos, esta es una forma sencilla de poderle hablar de Cristo a las personas. ¿Por qué las personas necesitan de Jesús? Porque necesitan perdón de Dios. ¿Y por qué necesitan perdón de Dios? ¿Cuál es la primera razón? Porque son pecadores. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano es culpable. A veces los papás decimos, es que mi hijo no es malo, se equivoca. ¿Qué dice la Biblia? Es que mi hijo es como los angelitos todavía. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice ahí? No hay justo. El bebé más pequeño, el recién nacido, dice la Biblia, lo vamos a ver en el Salmo 51, necesita de un Salvador. Porque fue concebido, no porque la concepción sea pecaminosa, sino porque trae la carga genética de la maldad y del pecado. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a partir del verso 13 comienza como a describir el apóstol Pablo, cita a los salmos, a describir la condición del corazón de las personas y su comportamiento. Vayamos a Efesios capítulo 2. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice ahí, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Primera razón por la que necesitamos el perdón, somos pecadores. Segunda razón, el pecado tiene que ser pagado. Regresamos a Romanos capítulo 6, verso 23. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, pero esa fue otra cita, me perdí, perdón. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado lo va a pagar alguien, o lo paga Jesús en nuestro lugar, o lo pagamos nosotros. Vamos a leer otro verso, vamos a Proverbios 11:19. Proverbios capítulo 11, verso 19. Dice ahí, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Cuál justicia es la que nos guía a la vida? La justicia de Jesús. Nuestro pecado es lo que nos lleva a experimentar la muerte. Dice Romanos 5:12 que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, última razón. ¿Por qué necesitamos? Porque es nuestra única esperanza de vida. Si no nos perdona Dios nuestros pecados, nos vamos al infierno. Si Dios no perdona el pecado del hombre. Ahora, en el caso de la iglesia, que hemos sido nosotros perdonados de nuestro pecado, hablamos, es muy breve esto, pero es importante. Cuando hablamos del pecado y lo encontramos el pecado descrito en la carta a los Romanos,
vamos a encontrar que se habla del pecado como naturaleza del hombre, ¿sí? En nuestro caso, nosotros ya no somos pecadores por naturaleza, porque ahora somos santos, somos justos. ¿Por qué somos justos? Por la sangre de Cristo. Es decir, ya no somos pecadores en el sentido de naturaleza, pero sí somos pecadores en la práctica. Aunque somos santos, somos pecadores. ¿Cómo quedaría eso? Como dijera Batman y Robin, somos santos pecadores. Y no es de risa, es la realidad. Somos santos que pecan. Estamos en el proceso de la santificación. Entonces, necesitamos apartarnos del pecado y cuando muramos seremos libertados de la presencia del pecado. ¿Ok? Ya somos justos porque ya no somos pecadores por naturaleza. Pero ahora, ¿cómo somos? Justos que pecan. Estamos viviendo en la santificación, estamos buscando la pureza moral, estamos siendo limpiados de nuestra condición y estamos siendo hechos, formados a la imagen de Jesús en el proceso de la santificación. Cuando morimos, un justo muere, en ese momento somos libres de la presencia del pecado. Entonces, hoy no tenemos que volver a pedir perdón por todos los pecados pasados porque nos han sido perdonados por Dios. Pero sí tenemos que pedir perdón por los pecados presentes. ¿Dónde aparece eso? Vamos a primera carta de Juan. Capítulo 1. Verso 9. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando pecamos? Necesitamos confesarlos, venir y entregárselos al Señor. Y el Señor es el que nos limpia nuestro corazón. Vayamos a un ejemplo en el Antiguo Testamento. Salmo 51. Un hombre, uno de los hombres más fieles a Dios en toda la historia de la humanidad, ha pecado gravemente contra Dios. Conocemos su pecado, estamos hablando del rey David. Veamos qué hace el rey David sabiendo que él es justo, tan solo porque ha confiado en Dios. Pero le acaban de advertir, le acaban de decir que Dios ha de juzgar su vida y su familia por causa de ese pecado. Y ve cómo ora David al Señor. Y es un ejemplo de la forma en la que podríamos orar tú y yo. Dice la Escritura, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya me perdí. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué significa eso? David reconoce y admite que el juicio de Dios sobre su vida por causa de su pecado es justo. Que si Dios en ese momento le hubiera quitado la vida, Dios seguiría siendo justo. Pero le dice David al Señor, perdóname, ten misericordia. Verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Lo que está describiendo es que cuando oyó que Dios había de juzgar su casa, dice que esas palabras de juicio contra su vida, lo que sucedió es que él se entristeció. Imagina que Dios te dijera en esta tarde, se acabó mi misericordia, te hablé y no entendiste, tengo que tratar contigo. Y le dijeron cómo iban a tratar con él.
y le dijeron que habría guerra en su familia, y le dijeron que perdería sus esposas y que sería avergonzado y que sería escarnecido. Imagina todo eso que oyó él. Piensa si Dios juzgara nuestro pecado. Tú dirías, no, yo no tengo muchos pecados, a veces me enojo nada más. Te digo una cosa, hay cosas muy, muy graves que hoy Dios tiene que tratar en nuestro corazón. Segundo punto, yo necesito perdonar a todos. ¿Por qué necesitamos perdonar? Vamos a ver ejemplos. Dice la Biblia, Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los comentaristas, por la estructura gramatical de este verso, que es muy complicada en el griego, han traducido, y algunas personas lo entienden, que si yo perdono, Jesús me perdona. La estructura gramatical podría ir todavía más allá. A lo que apunta es que antes de yo pedirle perdón a Dios, tendría que yo perdonar a las personas para entonces ahora sí decirle a Dios, mira, así como yo he perdonado, perdóname. ¿Te das cuenta? No es de que, bueno, me perdonas y yo perdono. No, es, entiendo cómo me has perdonado, ahora yo perdono. Y así como yo he perdonado, Señor, te pido que sigas tú perdonando. ¿Cómo te ha perdonado Dios y qué te ha perdonado Dios? Veamos qué tenemos que perdonar. Dice ahí, ¿por qué tenemos que perdonar? 3 razones. Es un mandamiento. Vayamos a Marcos 11:25. Perdonar es creo que nada más hay 2 personas. Despierta al que está a tu lado. Y si se enoja, te tiene que perdonar. ¿Qué dice el verso 25? Y cuando estéis orando, perdonad. Dice, cuando estés, ¿qué? Orando. ¿Por qué dirá eso la Biblia? ¿El perdón es algo que tenemos y que podemos otorgar nosotros? La respuesta es, no es algo que tú y yo otorgamos, es algo que Dios produce esa capacidad. ¿Y en qué medida la produce? La produce cuando tú estás orando. Mira, si yo te digo, perdona a tu esposo, por todo lo que te ha hecho me vas a decir, sí, yo lo perdono, pero aquí nada cambia. Y podría ser al revés con tu esposa, tú perdonándola, o podrías decirle a tus hijos, perdona a tus papás, o al papá decirle, perdona a tus hijos. Y todo el mundo diría sí, pero ¿sabes que el perdón está aquí? Y el perdón no es algo que tú digas sí lo doy o no lo doy, es algo que Dios produce en nuestro corazón, porque no es la capacidad humana. Por eso dice el Señor Jesús, orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces vamos a Lucas capítulo 17. Rápidamente, Lucas capítulo 17, verso 4. Dice la Escritura. Vamos a leer, ¿les parece si leemos desde el verso 3? Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele no es grítale, agárralo de los cabellos, no. Significa convencerlo, persuadirlo, hacerlo entender. Y dice ahí, y si se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice la Escritura. Entonces, ¿por qué dice esto? Vean lo que dice el verso 5. ¿Qué dice ahí? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué dice esto? Jesús les habla del perdón y los discípulos le dicen, auméntame la fe. ¿Por qué? Porque sin fe no hay perdón. Porque perdonar significa tener o parte de tener fe en el Señor. Esta es la tercera razón. Es un acto de fe el perdón y el amor a Dios. Si no amamos nosotros a Dios, si no creemos en la palabra de Dios, no vamos a amar al prójimo y no lo vamos a perdonar. ¿Qué otra? Vamos a leer
Vamos a Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice Pedro: ¿hasta 7? Este verso tiene una enseñanza. Aparecen las citas allí. No aparece. Amós capítulo 1 es una enseñanza que tenían el pueblo de Israel, los rabinos, y hablaba de que Dios perdonaba hasta 3 veces, muchas veces, a sus enemigos. Entonces la enseñanza rabínica, la enseñanza o la tradición de los judíos era perdonar 3 veces. Pero Pedro llega y le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas? Y entonces Pedro no le dice 3. ¿Cuántas le dijo? 7, ¿no? ¿Cómo se ve a Pedro, para variar? ¿Cómo ves a Pedro ahí? O sea, la costumbre era 3, pero él llega y dice 7. ¿Cómo a qué te suena? A ver, Señor, tú dime, ¿no? Yo puedo, tú dime, yo puedo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? No digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso significa, todas las veces que te ofendan, tienes que perdonar. Pedro le dijo, los discípulos dijeron: aumentanos la fe para perdonar. Tienes que pensar hoy, en este momento, si hay alguien a quien tú necesites perdonar. Te voy a contar historias. José tuvo que perdonar a sus hermanos. A José, ¿se acuerdan la historia de José? Sus hermanos no lo querían y lo mandaron, le hicieron la finta que lo mataban, engañaron a su padre y a él lo vendieron como esclavo, y los ismaelitas lo fueron a vender como esclavo a Egipto, y en Egipto fue esclavo y después se fue a la cárcel y pasaron muchas cosas. Y dice la Biblia en Génesis a partir del 47 cómo es que José trató con ellos cuando los vio enfrente. Y dice la Biblia que José les dijo: no fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios el que me trajo para salvarles la vida a ustedes y a mucha gente. Para que tú puedas perdonar a alguien de tu mismo rango, a tu esposo, a tu esposa, a un familiar, necesitas entender que Dios a veces deja que sucedan cosas en nuestra vida para tratar con nuestro carácter, para tratar en nuestra vida y hacernos entender que la condición en la que estamos no es la mejor para servirle a Dios. Tú crees, mira, de veras, es triste, pero lo veo desde allá atrás. Veo cuando te dicen dónde te sientes y cómo te pones. Veo cómo tratas a las personas que son igual que tú, que te están ayudando y que te están sirviendo, y les contestas mal y les hablas mal. Si esas personas que te están sirviendo te trataran como eres tú con ellos, esto sería un relajo. Esto se convertiría en un ring. Y sabes que así son los matrimonios. Están en pleito siempre. La Biblia nos habla de que José entendió que todo lo que pasaba tenía un propósito mayor. Y José se parece a Jesús en eso. Porque Jesús, dime qué necesidad tenía Jesús de dejar el cielo para venir a salvarte a ti. No pienses en el otro, tú merecías que Jesús, que Dios se hiciera hombre para venir a morir por tus pecados y pagarlos. O sea, ¿eres tan bueno que merecías eso? Pero entonces, ¿por qué te comportas como si lo merecieras todo? ¿Por qué crees que tú tienes aquí todo el derecho y por qué te sientes otra cosa? Cuando la Biblia nos dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo era Jesús? Llegó y regañó a los rabinos, regañó a los fariseos, a los saduceos, les gritó y bola de herejes, los maltrató. Pero ¿por qué nosotros maltratamos a las personas que están a nuestro lado? ¿No dijo el Señor, el primer mandamiento, amar al Señor con todo nuestro corazón? ¿Y el segundo cuál es? Al prójimo. ¿Cómo? La esposa se queja del esposo, pero dice la Biblia, ¿cómo debe ser la esposa con el esposo?
Dice, mira, con tu conducta casta, con tu vestimenta decorosa, con eso, con tu testimonio, con tu amor, Dios va a ganar a tu esposo. Y si no, se lo lleva. Se lo lleva. Y llega el esposo, es que tú no sabes cómo es mi mujer. Yo siempre estoy padeciendo por ella. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia que debes de tratar a la mujer? Con amor, con delicadeza. ¿A poco sí de veras? Mira, te digo una cosa, ¿quién te hacía entender? ¿Quién me hacía entender? ¿Quién nos hizo entender? ¿Alguien te hacía cambiar? ¿Te hacía recapacitar? Tú gobernabas tu vida y tú hacías lo que a ti se te daba la gana. Pero vino alguien que se llama Jesucristo. ¿Y sabes qué? Te doblegó. ¿Cómo? Con amor. Dime algo. Ahí dice la Biblia. Y tú eres un ejemplo de que el amor puede vencerlo todo. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A tus padres? Porque fueron los más malos padres. Tu papá se parecía a Herodes y tu mamá a Jezabel. Piensa en eso. Pues, dice la Biblia en el Salmo 139 que en oculto Dios nos fue creando. Para el mundo puede ser que fuimos accidentes, fuimos el resultado de un pecado y muchas cosas. Pero para Dios, tú ya estabas escrito en un libro. Y dice la Biblia, cuando usa la palabra que te formó, es literalmente te hizo a mano. Somos obras de arte. Tienes que perdonar a alguien que abusó de su autoridad sobre ti. La Biblia enseña que había un hombre llamado David. ¿Y qué pasó con David? Tenía un rey, estaba endiablado, ¿o no? Y lo quería matar. Y era su suegro. Y le quería quitar a la mujer. Y David tenía que salirse colgando de las paredes, huyendo porque lo querían matar. Y David se atrevió a levantar su mano contra el rey. ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Era justo que Saúl intentara matar a David? No era justo. ¿Para qué hizo Dios eso? Para que David no fuera como Saúl. Peor hubiera sido. Si con el trato que Dios le dio a través de Saúl, a través de esos 14 años de persecución, ¿qué acabó haciendo? A veces necesitamos pasar por procesos en que Dios nos humille. No sé, cada uno tiene una situación, cada uno tiene algún detalle ahí. Y tal vez este día sea el inicio de esa restauración. Porque para muchos no bastará 5 minutos de oración y de ministración. Porque a lo mejor haya más que limpiar. Te digo una cosa, aprende esto sencillo que vimos hoy. Y enciérrate en tu casa. Porque si te dicen perdona a alguien con quien estás enojado, no vas a poder. Y necesitas que Dios te ayude. Y tendrás que encerrarte un día, 2 días, a veces semanas, para decirle a Dios, no puedo. Sé que lo tengo que hacer, pero no puedo. Yo quisiera pedirte que se abriera la tierra y se los tragara. Yo quisiera pedirte que descendiera fuego del cielo, los consumiera a todos y a su familia. Porque Dios sabe lo que nos han hecho. Porque Dios sabe si han abusado. David va corriendo y huyendo de Absalón y sale un hombre llamado Simei, de la descendencia de Saúl. ¿Y sabes qué hacía Simei? Imagínate David, el conflicto con su cabeza, con su corazón. Su hijo lo quería matar. Su hijo le iba a robar el reino. El pueblo, la nación a la que él había salvado, había sacado a la guerra y la había traído, se le voltearon todos. Todos. Va huyendo y sale ese Simei y le aventaba piedras y lo maldecía. Eso merece, sanguinario, le decía.
Y uno de los que iban con David le dijo: lo mato, déjame cortarle la cabeza. ¿Sabes qué dijo David? No, si me maldices porque Dios se lo mandó. Imagínate. A veces nos pasan cosas y decimos: ¿por qué Dios no hace algo? Detrás de todo eso Dios quiere tratar con tu corazón. ¿Duele perdonar? Sí, porque somos egoístas. Porque Jesús, cuando estaba en la cruz, volteó al cielo después de que la gente le decía: pues bájate y sálvate y me salvas. Que había dos al lado y lo retaban. Que la gente del mundo pasaba y decía: no, pues ¿a poco sí era el Hijo de Dios? El Señor Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos. Y por eso tú y yo estamos aquí. Cierra tus ojos. Somos diferentes. El esposo y la esposa, diferentes. Pero tenemos al mismo Dios. El mismo Dios que salvó a tu esposo, te ha salvado a ti. Y hoy, seguramente hay cosas ahí en el corazón que nos han afectado en nuestras vidas familiares y que, si lo sabes o no lo sabes, tienes que entender algo. Tienes que recordar algo. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Si tú como esposo tratas mal a la esposa, muy probablemente tu hija será maltratada por su marido o por la gente. Si tú como esposa te burlas y maltratas a tu esposo, seguramente a tu hijo vas a ver que lo maltraten, y tal vez peor, porque lo que sembramos es lo que vamos a vivir. Y si hay personas que van a evidenciar nuestra vida y las semillas que fuimos esparciendo a lo largo de la vida, son nuestros hijos. Imagínate como cristiano, padre, madre de familia, que le hablas a tu hijo de que Jesús es el Dios perdonador, pero tú no perdonas a tu esposa o a tu esposo. Que le hablas y le dices: mira, Dios perdona todos los pecados, pero tú no perdonas a tu prójimo. Tú no perdonas, dice el Señor Jesús, no solamente al prójimo, al amigo, al enemigo. ¿Sabes lo que estás mandando? El mensaje que mandas, que tú mismo no crees lo que dices. Eres incongruente. Hablas de una cosa, pero vives de otra manera. Muchas divisiones y problemas hay en la iglesia, porque somos egoístas, porque somos muy orgullosos y muy soberbios, porque no nos dejamos gobernar, no nos sometemos. ¿Hasta cuándo terminarán los pleitos? Hasta que hagamos lo que el Señor nos dijo: amarnos. Porque cuando amas a alguien, le vas a perdonar. ¿Necesitas perdón hoy? Si crees que necesitas que Dios obre en tu corazón, que la culpa está llenando tu mente, la culpa te lleva a la depresión, que te sientes culpable por algo que hayas hecho y no has podido vencer la culpa, quisiera pedirte que te pusieras de pie. Si al día de hoy necesitas ser libre de la culpa, es Cristo el que te libera. La culpa es lo contrario al arrepentimiento. Dios sabe que te equivocaste. Dios sabe que te has equivocado. Nos hemos equivocado tú y yo.
Pero el Señor no nos condena. Lo único que quiere de nosotros es nuestro arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer en este momento? No sé lo que hayas hecho y no tienes que decírmelo a mí. Háblalo con Dios. Expónselo. Si fuiste con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, si tú engañaste, si tú robaste, si tú has mentido, si tú has hecho algo, hoy tienes que saber que hay perdón en la sangre de Jesús. Gracias a que Jesús murió en la cruz y resucitó, puedes recibir el perdón de Dios. Y el perdón de Dios te dará paz, te hará libre. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tienes la necesidad de perdonar a alguien que abusó, que se excedió, que en lugar de darte ternura, en lugar de darte un buen trato, de tratarte con amabilidad, te trató mal, puede haber sido un padre, una mamá. El dolor de tu corazón hoy puede comenzar a ser sanado por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Los papás se pudieron equivocar, pero tenemos un Dios que es más grande que cualquier equivocación humana. Tenemos un Dios que tiene la capacidad de volver a levantar a alguien de entre los muertos, y ese es Jesucristo. Dios puede restaurar tu corazón y hacerlo nuevo, libre, limpio de la amargura, de la tristeza, del dolor. Puedes ser grande de edad, puedes ser joven, no importa la edad. Dios tiene el poder para restaurar y sanar. Si tienes que perdonar a alguien y no puedes, ahí en tu lugar dile al Señor, ¿por qué tienes que perdonar? ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que sientes? Y Él te va a dar la capacidad de poder perdonar a esas personas. Porque todo lo que hayamos sufrido en este mundo no se compara con el futuro glorioso que Dios nos ha concedido a cada uno de sus hijos. Si tu matrimonio no está bien, si sientes que ya no hay mucho que hacer por él, si está o no está tu esposo o tu esposa, pero tú estás aquí, te invitaría a que te pusieras también de pie. Porque antes de comenzar la restauración en la vida de otras personas, Dios la comenzará en tu corazón. Y tal vez haya cosas peores. Si alguien te violentó, si algo pasó en tu vida, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en esta tarde estoy seguro que Dios va a obrar en tu corazón, porque ha obrado en el corazón de muchos, y te dará la capacidad de poder decir: no me debes nada, de poder decir: recuerdo esto, sucedió esto, pero el Señor me sanó, pero el Señor Jesús ha restaurado mi vida, y ahora ya no soy una flecha rota, ahora soy esa flecha en la aljaba del Dios Todopoderoso. Y eso es lo más maravilloso del perdón, el poder salir restaurado, rehabilitado, el poder salir caminando de pie
en el camino, en el propósito de Dios. El poder salir de este lugar limpio, libre de culpa. El poder salir de este lugar sabiendo que ya pasó. Quedó en el pasado el dolor, quedó en el pasado el sufrimiento, quedó en el pasado la amargura, quedó en el pasado la depresión y la tristeza, porque hoy has entendido que Cristo ha perdonado tus pecados y te ha dado vida eterna, y que Cristo ha venido a lavar y a restaurar tu corazón para que puedas vivir esa vida plena, abundante que Dios preparó para ti porque te ama. No salgas de este lugar como llegaste. Sal de este lugar diferente. Diferente porque confías en Cristo, porque te has encontrado con Jesús, porque en medio tal vez de las prisiones de tristeza, en medio de las prisiones emocionales, en medio de las injusticias del mundo, en medio de muchos abusos, Dios ha tratado en tu corazón y mi corazón, y nos está capacitando para poder cumplir con un ministerio que Dios ha preparado para ti y para mí. Un ministerio en el cual podremos llevarle a las personas esta palabra de consuelo y de restauración y decirle: mira, no hay por qué seguir atado, no hay por qué seguir cargando esto. Dios nos hace libres, Jesús nos hace libres, y poder llevar a las personas a esa libertad en Cristo Jesús, y poder enseñarle a las mujeres que no deben de vivir tristes, que no tienen por qué vivir llenas de vergüenza, llenas de tristeza, de temor, porque tienen un Dios poderoso que las ama, que las ha hecho libres y que les ha dado una verdadera identidad. Que como hombre tienes que tener la seguridad de que tal vez te equivocaste, tal vez sufriste violencia, pero Dios te hace un nombre semejante a Cristo, que puede ser un padre como nuestro Padre Celestial. Este día tiene que ser especial para nosotros. En este día el Espíritu Santo tiene que transformar a todas las familias. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Dios tiene el poder, Cristo tiene el poder para restaurar tu matrimonio, para levantarlo de las cenizas, para restaurar tu familia, por muy, muy, muy alejada que esté de Él, por muy desintegrado que pueda estar tu familia. Si vienes a Cristo, Él tiene el poder para restaurar. Tan solo cree en Él, tan solo vive para Él. Bendito eres, Padre, bendito eres, Dios. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que necesitamos de tu perdón. Necesitamos de tu perdón porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque necesitamos limpieza, porque necesitamos ser moldeados a la imagen de Jesús. Y una vez que hemos entendido este perdón y esta maravilla de que nuestras culpas ya se han echado al fondo del mar, podremos voltear y ver a la gente que nos ha ofendido y decirle: no me debes nada. No me debes nada, no porque tú seas bueno, es porque Dios me ha restaurado. Es porque tengo un Dios que es más grande que tus ofensas. Es porque tengo un Dios que es más grande que tu violencia. Es más grande que el daño que me puedas haber hecho. Si tú crees en ese Jesús, levanta tus manos al cielo y juntos exaltemos el nombre de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que levanta de las ruinas la vida más destruida, ese Dios que es Jesucristo, que levanta de las ruinas la familia, el matrimonio, ese Dios que va a darnos esa vida abundante, que nos abrió la puerta del cielo, que nos abrió la puerta de la misericordia y de la gracia de Dios. Levanta tus manos y exalta su nombre con todo tu corazón. Tu amor hace el sordo oír, y hoy tu amor me hace perdonar, y hoy tu amor quita la enfermedad, y hoy tu amor libera de adicción, y hoy yo creo en ti. Eres Dios desde ayer, y hoy y por siempre.
sana el corazón. Y hoy tu amor me hace perdonar. Y hoy tu amor transforma mi pensar. Y hoy tu amor da vida a lo que muerto está. Y hoy yo creo en ti. Eres Dios desde ayer y hoy y por siempre. Y yo creo en ti. Eres suficiente para mí. Y yo creo en ti. Eres Dios desde ayer y hoy y por siempre. Y yo Creo en ti. eres suficiente para mí. Eres poderoso, en ti no hay oscuridad. Atado no estoy a pecar, libre soy. Eres poderoso, en ti no hay oscuridad. Atado no estoy a pecar, libre soy. Eres Poderoso, en ti no hay oscuridad. Atado no estoy a pecar. Eres poderoso, no hay oscuridad. Atado no estoy a pecar. libre soy. Y yo creo en ti. Eres Dios desde ayer y hoy y por siempre. Y yo Creo en ti. eres suficiente para mí. Y yo Creo en ti. eres Dios desde ayer y hoy y por siempre. Y yo creo en ti. Eres suficiente para mí. Dios dice en su palabra, y esto es para ti: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, se olvidará la mujer del fruto de su vientre. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos ama más aún que nuestros padres. Dice el Señor en su palabra: con un amor eterno yo te he amado, y por eso te prolongué mi misericordia. Porque a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Dice el Señor en su palabra que tú eres como una flecha y Él es como un valiente que usa tu vida para lograr propósitos eternos. Por eso no puedes seguir más triste. Por eso no puedes seguir más enojado. Por eso no puedes seguir más con dolor, con el rencor, con amarguras. Porque Dios dice en su palabra: te esculpió, te hizo como una obra de arte con sus manos. Él te veía y con amor fue formándote. Él te veía y con delicadeza, con ternura, te iba formando. Y aunque en el mundo hemos encontrado y hemos experimentado aflicción, eso comprueba la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: si tú fueras de este mundo, el mundo te amaría,
Pero como no eres de este mundo, por eso el mundo no te puede amar. Y si a mí me aborreció antes, a ti también por eso te aborrece. Debes de estar alegre, porque no eres de este reino, eres del reino de los cielos. Tienes que estar feliz, porque tienes un padre, un papá que te disciplina. Y cuando le dices, papá, ya no puedo, ya me duele, papá, ya no sigas, ese papá extiende su amor, te levanta, te limpia, te lava y te habla con palabras de amor. Te dice, vuélvete a mí, busca mi rostro mientras puedes encontrarlo. Ese padre te dice, quiero darte a conocer, quiero que la gente sepa el tipo de papá, el tipo de Dios que tienes. Quiero que la gente vea en tu vida mi obra perfecta. Por eso el apóstol Pablo y por eso todas esas personas que amaron al Señor dijeron, vivir es Cristo y el morir será ganancia. Padre, hoy te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por tu obra que has hecho en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque en nuestro corazón lo seguirás lavando y limpiando. Y este perdón que hemos recibido es el mismo que tú nos darás la oportunidad de seguir otorgando.